Hola, mi nombre es Mariana Hernández Arano, con matrícula CTM 063365. En este video voy a presentar mi producto integrador de la materia Derecho Laboral, el cual nos pide responder a las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo define al sindicato como una asociación de trabajadores o patrones que fue constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los empleados. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Estos requisitos se encuentran regulados por el artículo 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo y nos indica que deben estar constituidas por lo menos por 20 personas que estén laborando en la empresa. Y posteriormente para su registro nos indica que es necesario copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva que se realizó, lista con el nombre, número y dirección de los empleados que están asociados a ese sindicato, así como también de los patrones a los que están prestando servicios dichos trabajadores. También nos dice la copia autorizada de los estatutos que fueron establecidos. Por último, la copia autorizada de las actas de la asamblea en la que se eligió a esta directiva. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? En cuanto a los beneficios, lo son, por ejemplo, un incremento de salario, más días de vacaciones, bonos de despensa o seguros de gastos médicos o de vida, acceso a parques recreativos y precios preferenciales en algún establecimiento. En cuanto a las obligaciones, no hay tal cual escrita que sean obligatorias, pero se da por entendido que deben asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. Cuarta pregunta tenemos, ¿a qué se le llama huelga y cuáles son sus objetivos? Se puede decir que es una suspensión de labores organizada comúnmente por los sindicatos para exigir sus derechos conforme a la ley, como lo son los siguientes. Están señalados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo y serían, por ejemplo, celebrar un contrato colectivo de trabajo, revisar el contrato colectivo de trabajo, exigir cumplimiento de dicho contrato. Pregunta tenemos, ¿qué requisitos debe cumplir una huelga para cumplir efectos legales? Según el artículo 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, nos indica que una huelga debe estar aprobada en la mayoría por lo menos por el 50% más un colaborador para poder ser efectivo. Sexta pregunta tenemos, ¿qué tipo de trabajos especiales contempla la Ley Federal del Trabajo y en qué consiste? Tenemos 6. El primero son los trabajadores de los buques, los cuales nos indica que son individuos que laboran en embarcaciones con bandera mexicana, de tal manera que en esta categoría se incluyen el capitán y los marineros, y sus derechos son aplicables siempre y cuando estén en respecto a trabajo relacionado a la embarcación, ya sea en alta mar o en puerto. Los siguientes son los trabajadores de la aeronáutica, que nos indica que son, según el artículo 216, deben de ser mexicanos por nacimiento, no adquirir otra nacionalidad y gozar de sus derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son considerados estos? Los que estén en aeronaves con matrícula mexicana. También tenemos a los deportistas profesionales, que nos indica que son aquellos que hayan firmado un contrato con un club o empresa nacional. Cabe aclarar que esto es a un nivel profesional. También tenemos a los actores y músicos. Nos menciona que son cualquier persona que intérprete de papeles de canciones, ya sea en teatros, cines, centros nocturnos. De esto, la ley no ahonda en cuanto a horarios, descansos, vacaciones, sin embargo, tienen organizaciones que los protegen, por ejemplo, el ANDA. Como quinto punto tenemos a los trabajadores del hogar. Ellos no estaban regulados hasta el año 2019, donde se le empezaron a atribuir obligaciones y derechos, incluyendo en esto un seguro social, a lo cual antes no contaban. Como último punto tenemos a los trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Dicha actividad no ha sido regulada desde el año 1988, por lo tanto,
siguen teniendo condiciones de trabajo, por ejemplo, el no tener un salario fijo, el tener que pagar por los daños ocasionados en algún plato o vaso roto, y también trabajan horas extras sin ser reguladas. Pregunta tenemos: ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una de ellas? Tenemos 4, que son las siguientes. La primera es la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual consiste en mediar alguna situación por medio de la paz y llegar a un acuerdo, intentando impartir justicia para los empleados. También tenemos a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, la cual consiste en velar por los derechos del trabajador en dado caso de que el empleado no tenga un asesoramiento legal, por no contar con un abogado, y asimismo brinda asesoría integral para dichos casos. Como siguiente punto tenemos lo que es la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, la cual consiste en establecer políticas públicas para el desarrollo del empleo, realización de estadísticas de empleabilidad en el país, así como también investigar los índices de desempleo. Por último tenemos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual está funcionando por medio de un pleno que consta de un presidente y 24 magistrados, que a su vez se encuentran distribuidos en 8 salas. Esta se encarga principalmente en administrar la justicia en distintas materias, solo que tiene el deber de impartir justicia en materia laboral. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por tu atención.